Amigas y amigos de Apúntalo, les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Hoy presentamos la conclusión de nuestro programa sobre el debate de la educación a distancia y el futuro de la Universidad de Puerto Rico, con la participación de los compañeros el doctor Héctor Heike de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y el doctor Juan Meléndez de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Escuchamos al compañero Juan Tito Meléndez. Se está planteando es básicamente una reapertura de la universidad por dos canales. Por un canal, el regreso al encuentro presencial modificado. Ya tú no vas a tener 30 muchachos en tu salón, vas a tener 10 con distanciamiento, pero vas a tener por lo menos 10 frente a ti con quien tú dialogar. Sí. Y lo que implicaría es de que tengamos que tener en una vía paralela la oportunidad de ofrecer a esos 20 que se quedaron fuera la oportunidad de que fuesen en línea. Y en última instancia que el estudiante decida si quiere estar cara a cara con doctor Heike o si prefiere estar, y no sé si es que será atendido por doctor Heike o si irá por un compañero tuyo que atiende luego los otros, tú sabes. Pero lo que estamos hablando es, para estar claro, es hablar de una universidad abriéndose con dos vías, que no se limite a la vía exclusiva a distancia, que se abra con las limitaciones que en este momento presenta la educación presencial hasta agosto 2022 y posiblemente luego ahí donde viene la tortilla. Ahí es donde la masa regresan de nuevo presencialmente y 1% sean a distancia. Pero por lo menos que ahora lo que tú planteas es de que tengamos las dos vías. ¿Te estoy entendiendo bien, Eicha? Bueno, me parece que como te estás expresando ahora, yo estoy más de acuerdo contigo ahora que ahorita. pero Estamos llegando a consenso. Sí, nos estamos acercando. Lo único que yo pondría la siguiente advertencia. Ajá. La historia de la tecnología es elocuente en que una vez se convierte en una forma de vida, algo así como el automóvil, el teléfono, que es nuestro celular, no sales de él. Eso no ocurre. O sea, yo no me imagino que en el 22 vamos a volver. Si se pone todo el énfasis en la educación en línea, en el 22 no vamos a volver. De hecho, llega un momento en que se convierte como en una especie de realidad que deja de ser cuestionada. Como el automóvil. Sí. Se convirtió en el medio de transporte. Transformó la ciudad. Transformó la ciudad por completo. Y la educación en línea, de hecho, transformaría la universidad. La transformaría por completo. A mí me encanta el ejemplo del carro, si puedo, ¿verdad? Decirlo por aquí, aprovecho. Y yo recuerdo, hay el primer capítulo del libro, ay, Dios mío, se me fue el título ahora del libro. O sea, el capítulo se llama Los Caminos Olvidados. Él está haciendo justamente la ciudad en Puerto Rico, cómo evoluciona. Se llama del trolley. Se nos acabó el extra tiempo. del trolley al automóvil. Entonces, La maldición de Pedreira, así se llama el libro. ¿Verdad? En el libro él tiene una serie de ensayos aplicando una mirada a partir de la teoría romántico-cultural de un sociólogo brasileño que está en Francia. Se me fue el nombre ahora también. Pero está interesantísimo el libro. Y el primer capítulo eso pasa con la edad, recuerda. Sí, no, ya. Ahorita me viene el nombre. Michael, y se me fue el apellido. En este capítulo, él trabaja la ciudad y la evolución de la ciudad en Puerto Rico y cómo en la ciudad, luego de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad que se crea, que evoluciona luego de la Segunda Guerra Mundial, es una ciudad que se diseña para servir al automóvil, que es la línea que decía el compañero Heike. Es decir, de ser un instrumento para resolver un problema, se vuelve un objetivo para el cual hay que crear una serie de
de cambios que se adapten, ¿verdad? Él no solamente habla del carro, pero el carro es esencial, habla también de los fast foods, habla de las urbanizaciones, de lo que son elementos esenciales hoy en día en lo que nosotros consideramos el urbanismo, ¿no? Y sobre todo en Puerto Rico, él habla de Los Ángeles, comparándolo con Nueva York, esas ciudades que vienen de una planificación antes del automóvil. Podemos hablar de las ciudades europeas, ciudades que todavía están hechas a una dimensión humana, donde el ser humano encuentra su espacio y puede caminar, versus el área metropolitana, que no tiene un centro, que tiene una multiplicidad de centros, y para uno desplazarse de un centro al otro necesita uno un carro. Entonces, si continuamos este paralelismo, como yo lo entiendo, y ustedes me dicen, ¿verdad? Sobre todo estoy tratando de estirar un poquito aquí la metáfora del compañero Heike, si el carro, es lo que entiendo que le está diciendo, en lugar de resolver, creó otros problemas, porque hoy podemos hablar, el equivalente de esa brecha digital sería el que tiene y no tiene carro. Entonces, pues el problema de tener o no tener carro se crea porque la ciudad se creó para el carro. Entonces, si la educación se crea para la educación a distancia, la tecnología se vuelve un problema, pero es porque ya el objetivo es la educación a distancia y no simplemente la educación. Es lo que yo entiendo que es la crítica principal. Entonces, yo creo que el consenso sería lo que Tito está planteó, que provocó la reacción positiva y optimista del compañero Heike, y es que renunciar a adoptarlo como un objetivo, como el único objetivo, pero tampoco renunciar a la educación a distancia per se, ¿no? Que la educación a distancia sea un instrumento útil como lo es en este momento, en esta circunstancia, ¿verdad? Pero que no sustituya la educación presencial. Que la educación presencial siga siendo esencial, ¿verdad? Central en lo que es la vida universitaria. Eso podría ser un consenso entre ambas posturas, ¿no me equivoco? ¿O me equivoco? Que tú primero y luego yo reacciono. Bueno, excelente. Sí, o sea, bien de acuerdo. Algo acerca de la internacionalización de la que hablábamos ahorita. Otro problema que como que se insinúa en la situación de si convertimos la educación en línea en objetivo, como decía el profesor Rivera, ¿verdad? Pues sí, otro problema es la deslocalización. La educación en línea desterritorializa, es decir, desarraiga. Por supuesto, ese proceso es mucho más lento, es un proceso mucho más lento que lo que la misma educación en línea avanza, pero es un proceso que se da. O sea, la educación en línea te va desalineando la educación universitaria del lugar en el que te estás educando. El lugar en el que te estás educando deja de ser importante. Y a mi juicio, me parece que una de las cosas centrales de la universidad es que están localizadas. La Universidad de Puerto Rico. Me explico, ¿verdad? O sea, que están localizadas. Tienen que ver con una localidad. Tienen que ver con yo creo en la internacionalización. Creo en cierto tipo de globalización, pero no todo tipo de globalización es positiva. Exacto. Ok, nada. Eso era lo que quería añadir eso. Sí, Tito, que tú, sí, ¿cómo tú reaccionas? Sí, yo puedo entender ahora, o sea, y por eso es que yo quería este diálogo con el profesor Heike. La cuestión es de que hay profesores que realmente añoran la educación presencial, añoran esa experiencia del estudiante cara a cara. La cuestión es que lo que yo no tenía en mi cabeza para entender es, o sea, cómo es posible que se pida ese tipo de educación hoy día antes de agosto 2022. O sea, para mí eso era ponerle en riesgo la vida de los estudiantes puramente porque hay profesores, pues que no creen en la educación a distancia, no dominan las tecnologías y pues no había disposición de entrar en la educación a distancia porque se sentían incómodos, y porque para la educación a distancia funcionar bien, eso implica todo un cambio del ambiente de profesor estudiante. Es un nuevo ambiente, un ambiente que para mucha gente son incómodos con ese nuevo ambiente. Prefieren el ambiente que dominan y el ambiente que ellos creen seriamente que es el mejor. Pero ¿qué pasa? Pues para mí era
irresponsable plantear ese tipo de educación ahora cuando no hay las condiciones. Entendiendo a Heike ahora, él lo que plantea, mira, que tomemos las medidas que sean necesarias para que esto se dé bien y seguro. Y si eso implica menos estudiantes, pues chévere, menos estudiantes. Habrá que ver ahora cómo es que la universidad puede sufragar, o sea, el pago que merece. Entonces, que inclusive él debe tener el doble de lo que le están pagando. Pero hay que ahora plantear cómo es que se le paga a Héctor Heike con la mitad de los estudiantes o una tercera parte de los estudiantes que él usualmente trata, y estamos hablando de eso hasta el 2022, hay que pagarle de esa forma, que implicaría de que hay que tener otra serie de contrataciones para tener la misma cantidad atendida de puertorriqueños que necesitan educarse. Así que eso es un problema que hay que manejar. Por otro lado, yo entiendo el argumento de que la internacionalización tiene que tener un punto de partida. O sea, que esto no es la internacionalización en el abstracto. Tú internacionalizas para que tú entiendas que Puerto Rico crece por eso. Y por tal razón tú lo haces para que Puerto Rico crezca. Así que hay que tener su base en Puerto Rico para que los estudiantes puertorriqueños tengan más contacto con estudiantes palestinos, con estudiantes de Bolivia, con estudiantes de Canadá. Se entiende que el estudiante puertorriqueño necesita esto. Y también nos vamos a enriquecer con tener profesores de Costa Rica, de Italia y de Francia, porque son otras cabezas y uno necesita tener ese otro punto de vista sobre el mundo. Pero van atendiendo a estudiantes puertorriqueños con diferentes estudiantes en su salón. Así que yo creo que ese punto de Heike es bien importante para entender de que no estamos hablando de una internacionalización en el abstracto. Y que debe haber esa coincidencia entre ambas, porque yo creo que se complementan uno con el otro. Yo no creo de que la educación presencial se tiene que eliminar en su totalidad, y yo creo que no estamos hablando de que la Universidad de Puerto Rico se mantenga presencial totalmente, porque lo que yo llamo la necesidad de que tener una universidad más resiliente, y que esté preparada a darle continuidad por ser un país caribeño sujeto a terremotos, huracanes, el you name it, aquí vendrá. Así que yo creo que estamos hablando de una redefinición de la universidad que tenemos ahora, y una redefinición porque la educación a distancia que se debe practicar no es lo que pasó ahora. Esto fue un desastre, y hay que reconocer que esto fue un desastre y que hay que mejorarlo grandemente, y la forma de hacerlo es con reclutamiento de gente que están en la disposición de cambiar su entorno educativo para crear nuevos entornos donde se ajusta la educación a distancia. Y lo que implica es con esos adiestramientos que va más allá del puramente tocar botones de tecnología, que a eso se redujo estos adiestramientos que se dieron ahora. Adiestramiento y era ¿qué instrumento te voy a dar y qué botón tienes que oprimir? Tú sabes, y no se encajaba la educación que se estaba acostumbrado con la educación que se necesitaba para que la educación a distancia se dé con calidad. Así que implicaría todo ese repensar, y naturalmente si queremos que la universidad funcione para agosto, en verano se tiene que dedicar a la reconstrucción de cursos, y eso implica que las vacaciones hay que pagarlas, porque el profesor, si quiere que se adiestre ahora en verano, hay que pagarle ese tiempo, y hay que pagar los adiestramientos, y hay que pagar el acompañamiento, porque muchas veces se cree de que, mira, hay un tallercito, coge la taller y luego brega, sin acompañamiento en términos de la necesidad de que esto se dé bien. Así que hay una nueva forma de mirar esto, hay una nueva forma de prepararnos, y yo creo que eso es lo que debemos estar haciendo para que esto empiece a funcionar, que la Universidad de Puerto Rico no se caiga, porque hay gente que quieren que la universidad se caiga. Eso, pero para saber cuáles son los próximos pasos,
ante la posibilidad de que hay un próximo semestre en que se suspendan los cursos presenciales, yo diría que nos podemos inspirar de la experiencia de los que ya estamos sufriendo de alguna manera una imposición de cursos a distancia en un cuatrimestre que se supone que era presencial, que es Carolina. Yo creo que en Ciencias Médicas también han tenido la misma situación, pero no conozco ningún compañero que esté pasando por ella de los trimestres. Nosotros comenzamos hace unas 2-3 semanas un nuevo cuatrimestre que estaba programado para ser presencial y todos los cursos se transformaron a cursos a distancia, es decir, cursos asistidos mediante tecnología, es como se les llamó, para distinguirlos de los cursos en línea, porque se reconoce que los profesores no tienen la formación para lo que es un curso en línea, un curso a distancia, un poco era las ideas de las que hablaba Tito hace un momento, sino que son cursos en los que no nos podemos reunir y vamos a resolver el problema de no vernos a través de estrategias tecnológicas, y ahí hay una gran diversidad. A los profesores pero Heike está planteando otra cosa. No, espera, yo lo que estoy diciendo es que esto que ocurrió ahora, y yo entiendo que en nuestro recinto en Carolina, hago este primer comentario, no había opción. En un momento, ante la crisis no había opción, había que buscar una alternativa, y muchas de estas alternativas fueron improvisadas. Y yo creo que no había opción, había que improvisarlas, porque teníamos muy poco tiempo. Nosotros tuvimos 2 semanas para preparar unos cursos que eran presenciales a otra cosa. Y en ese sí, contexto, pero si se hubiesen no, pedido por ahí un es que voy. diálogo con gente como Heike, le hubiesen dicho otra cosa. No, espérate, antes de que tú te vayas por ese camino y que el compañero, déjame terminar de expresar lo que quiero. Lo que yo quiero decir es que no es lo mismo que te caiga la tragedia de hoy para mañana, a decir, es posible que en agosto, es muy probable de hecho, que tengamos que recurrir a estrategias de educación a distancia, porque si no ponemos en peligro la salud de la comunidad universitaria, los miembros de la comunidad, pero tenemos el tiempo de prepararnos. Nos estamos preparando. ¿Qué es lo que habría que hacer para prepararse? Yo presumo que incluso después de lo que hemos hablado, y ahora digo yo, presumiendo un escenario en que la administración universitaria no se va a aprovechar de esto para empujar la agenda de los cursos de la educación en línea, porque sí, sino que lo va a ver como una mera herramienta ante una circunstancia particular que estamos sufriendo, que es inevitable, ¿verdad? Y que en ese contexto se va a preparar para que la educación sufra lo menos posible. Yo esperaría que en ese contexto estemos ya tomando medidas desde ahora para prepararnos, y que no pase como en Carolina, que tuvimos 2 semanas para improvisar, porque no teníamos, nos cayó de cantazo. Pero ahora no viene de cantazo. Ahora, esta falsa incertidumbre de lo que va a pasar en agosto, la universidad la puede resolver decidiendo desde ahora lo que va a ocurrir. Me parece que ustedes piensan eso. Heike. Un paralelo, otro paralelo. A mí me parece que esto se parece un poco a tratar de resolver el problema del turismo con turismo virtual. El problema del turismo, que es un problema bien serio, de hecho, en Puerto Rico esto va a ocasionar unos problemas económicos para muchísimas familias. Es un sector grande de la economía de Puerto Rico. Los hoteles locales tienen que reinventarse. Tienen una tarea, y la tarea es siempre las tareas en estas cosas siempre son tecnológicas. Por ejemplo, cuando uno dice que un curso es asistido por tecnología, el término asistido por tecnología no necesariamente implica en alguna forma u otra lo remoto, que de hecho también se está usando mucho esa palabra, el curso del remoto. En Mayagüez se usa mucho el remoto, que es como precisamente, como decía el profesor Rivera, es como para evitar decir en línea, porque en verdad no es en línea, no tienen el entrenamiento para eso, ¿verdad? Es en remoto, el curso es remoto. Bueno, pero lo que quiero decir es que a mí me parece que lo que hay que pensar es la educación asistida por tecnología y la inversión que necesita en las ventas. Necesitamos invertir, o sea, tenemos que pensar mucho cómo reabrir los recintos, es lo que yo creo que es la pregunta. En serio, no es que estoy en contra de la educación, de que se hagan ciertas cosas. O sea, yo no creo que la cuestión es empezar a entrenar a todo el mundo
en educación en línea y invertir un montón de dinero en los equipos que se necesitarían para que los cursos fueran en línea y fueran exitosos. Yo creo que eso sería un grave error. La verdad es que es mi posición. O sea, yo creo que eso sería un cambio de rumbo en la historia de la universidad errado, como si el turismo se pudiera convertir en una cuestión digital, que de hecho en alguna medida puede ser digital y eventualmente con los ambientes completamente, ¿verdad? Los ambientes virtuales estos que la ingeniería se ha empeñado en crear, eventualmente ese tipo de turismo no está tan lejos en nuestra historia. O sea, es bien posible que en el futuro podamos visitar a París sin ir a París. Pero, o sea, yo creo que lo que le toca a la universidad, ¿verdad? Sí, hay que invertir en tecnología, pero la tecnología incluye hasta qué es lo que te pondrías en la cara para protegerte y qué es lo que te pondrías en los brazos y los pies que tiene que haber entre uno y otro y las medidas que hay que tomar, todas las medidas de sanidad en los baños. Hay mucho que pensar ahí y hay mucho que invertir. Lo otro yo no creo que resolver, o sea, no creo que va a haber, me parece que la brecha digital, por más que nos adiestren, va a estar ahí y va a estar bien fuerte. Yo tengo estudiantes que básicamente están escribiendo ensayos en sus teléfonos. Ajá. Escribiendo ensayos en sus teléfonos. ¿Y por qué? Pues porque no tienen otro equipo y entonces eso es bien injusto porque el que tiene la computadora tiene, o sea, ahí entra una cuestión de clases sociales bien fuerte. Bien fuerte. Sin embargo, reabrir el recinto y pensar en las tecnologías que necesitamos para reabrir el recinto, pues yo creo que eso tiene más futuro. Mira, ahora mismo, en mis 2 clases, yo estoy dando 2 clases, en mis 2 clases yo tengo como la mitad de los estudiantes que tenía trabajando genuinamente, la mitad. Francamente, no he tenido éxito. De hecho, para mí esto es horrible. Ha sido lo peor en toda mi vida. Yo nunca he perdido tanto estudiante, ningún huracán produjo tanto problema. Esto es horrible. Entonces, y de hecho me he dado cuenta también de ese fenómeno, ¿verdad? El estudiante que está en el teléfono, el estudiante que no quiere que tú veas la sala de su casa, el estudiante que te prende la computadora y se va, y se va para otro lado. Entonces, de hecho, todo eso seguiría. Bueno, pues si la mitad de los estudiantes están haciendo el trabajo ahora, pues mira, yo no creo que es tan malo que en el salón donde yo regularmente doy la clase vengan 15 estudiantes en vez de 30. La cuestión es que hay que pensar, hay que ser creativo. De hecho, yo estoy bien con Tito, porque es que Tito es fantástico en esto. O sea, eso sí, hay que ser creativos. O sea, estoy de acuerdo en eso. Tenemos que pensar en la tecnología que necesitamos para esto y darnos a ella. Pero la genuina universidad es local. Es local, es una cosa bien local. Ok. Hay un último, creo que me gustaría ver si a ustedes les interesa comentar sobre él y que he estado pensando en él continuamente con algunos de los conceptos que se han estado mencionando, comenzando con el de resiliencia. A mí la palabra resiliencia es una de esas palabras que tiene una carga supuestamente positiva, pero que a mí me molesta mucho. Que la usaron. Porque como se suele presentar la resiliencia, es en el contexto de un impacto y aquí este es el elemento que quería traer, el capitalismo y su impacto en cómo se organiza la sociedad y el impacto sobre el ambiente, y partiendo de la premisa que es inevitable. Es decir, hay un cambio climático ahora mismo por una serie de políticas de desarrollo económico que podrían cambiar, pero que se ven como que no van a cambiar, así que presumimos que el clima va a cambiar, la temperatura va a aumentar, los huracanes entonces van a ser más frecuentes, más numerosos, más fuertes, así que hay que prepararse para los huracanes que van a llegar. O sea, hablar de resiliencia muchas veces se vuelve un poco sinónimo de lo inevitable, así que hay que prepararse y no partimos de la premisa que no podemos cambiar las cosas. Y yo pienso que la educación a distancia, me parece que el profesor Heike va a estar de acuerdo con esto, me parece que es un poco la crítica que yo percibo que él plantea de asumir que este futuro inevitable de la educación a distancia, porque la educación neoliberal se está moviendo hacia eso. Educación universitaria neoliberal se ve
aquí hay un elemento ideológico que ha adoptado la administración universitaria, que se ve como el futuro, que se ve como inevitable, que el que no está de acuerdo está old fashion, está un poco obsoleto, ¿no? Para usar ese lenguaje de la tecnología. Y pues esa generación va a ir muriendo poco a poco, porque la generación nueva es el hombre tecnológico, ¿verdad? El homo tecnológico ese. Pero eso en el contexto de cómo nos estamos organizando económica y políticamente, ¿no? Es la crítica que quiero traer, el elemento que quiero traer. El capitalismo y el futuro. La resiliencia dentro de ese contexto. ¿Qué ustedes creen? ¿Han considerado esto? ¿Tienen, ¿verdad, alguna opinión sobre esto? ¿Qué les parece? Sí, y me interesa que Heike me reaccione, porque me interesa mucho su opinión sobre lo que voy a plantear. La educación universitaria ha evolucionado. Quien escucha a Heike en ocasiones cree que esto ha sido uniforme desde la época medieval hasta hoy día, pero desde esa época para acá, la educación universitaria ha pasado por transformaciones brutales. Así que es natural de que pensemos ahora en nuevas transformaciones de la universidad, porque realmente eso es parte de la naturaleza de la institución que conocemos como universidad, sus transformaciones. Recuerda un ejemplo, las universidades antes eran de varones. Hoy día es natural que tengamos mujeres en nuestras universidades. Recuerda cuando los temas principales en la universidad es la retórica y la teología. Así que tú sabes, también los currículos han cambiado, la universidad ha cambiado. Pues espera, Heike, wait. Profesor, está haciendo el argumento de que el cambio, hemos cambiado, por lo tanto cambiar de nuevo no es malo. Eso no es un buen, o sea, perdona, pero es que eso no es un buen argumento. O sea, de hecho, vivimos en una sociedad que se pasa haciendo ese argumento, que el cambio es como si el cambio de por sí fuera algo bueno. El cambio a veces es bueno, pero a veces no. Y de hecho, también hay que pensar, ¿qué cambio? Porque de hecho yo estoy de acuerdo, o sea, no, a propósito, yo no quiero dar a entender que yo creo que la historia de la universidad es una cosa como que la universidad nunca ha cambiado. Exacto, ¿qué tácticas? Exacto, estamos de acuerdo con eso. Es absurdo. Y yo no tengo la palabra de ahorita de que yo añoro el salón de clase. No es una cuestión de añoranza, es un argumento filosófico. No es una cuestión de añoranza, de que yo le tengo mucho cariño a como yo educaba, a mí me gustaba el salón de clase, no es ese tipo de cosas. No es que yo estoy apegado, no es una cuestión emocional de que yo estoy apegado, no, es un argumento filosófico, de que la educación es fundamentalmente presencial. Pues sigue, eso, que la educación es presencial. Tú sabes que yo te respeto y yo te acepto esa premisa. La educación es cara a cara, que la educación es cara a cara. De hecho, una de las cosas que a mí más me asusta de las nuevas generaciones, hay cosas que me encantan de las nuevas generaciones, pero hay cosas que me asustan. Que se les está haciendo difícil tener un momento de soledad, porque tan pronto se sienten que no tienen nada que hacer o que están solos, lo que hacen es que ven el celular y buscan algo. Y hay que aprender a reflexionar. Y entonces, o sea, nosotros tenemos que poder examinar nuestro contexto tecnológico a la luz de la vida. A la luz de la vida. Pues por eso es que acepto tu argumento de que tenemos que ser críticos ante la tecnología y no tener una aceptación ciega. No, yo te acepto eso 100%. Y parte de lo que hemos vivido es esa ceguera hacia la tecnología. Te acepto eso. Pero no hagas el argumento de que no podemos estar cerrados al cambio. Porque eso, pues yo no estoy cerrado al cambio, en serio. No estoy cerrado al cambio. No, vale. Pero ¿qué pasa? El punto es de que la realidad histórica, innegable, es que la universidad ha ido transformándose y la universidad como lo conocemos hoy día en el siglo XXI es increíblemente distinto a la universidad que hemos visto 3 siglos atrás. No. Y de hecho, a mí no me gustaría volver a la universidad medieval. Ajá. Definitivamente que no. O sea, es interesante cómo era el fenómeno, pero es otro y no es el de nosotros. No es el de nosotros, ni es nuestro futuro.
Exacto. ni en nuestro futuro. Exacto. Así que tenemos que estar hablando de que la universidad es una institución que se pasa transformando. Lo importante es guiar esa transformación, que vaya en la dirección que queramos que vaya. Y no solamente dejar que lo empuje unas fuerzas sociales que pueden inclusive terminar en elementos muy negativos para la sociedad. Y ahí tú y yo estamos de acuerdo. Porque decía el profesor Rivera, que entre en la discusión, porque yo creo que es bien importante, el neoliberalismo ha acogido la educación que estamos hablando, la educación en línea, la ha acogido y la acoge como de hecho, es una forma también de ir trayendo, sobre todo en las colonias, en el mundo colonial. La educación en línea es bien importante como una forma de traer a las nuevas generaciones a un modo de pensar neoliberal. Que es problemático. Por supuesto, la educación en línea no tiene que reducirse a eso. Pero es que hay unas cosas convenientes ahí, porque tú puedes controlar más la cátedra. A la larga, estos sistemas son sistemas de control. Y tú puedes repetir el evento y lo puedes hacer más barato. Hay cierta industrialización aquí ocurriendo. Tardía, una especie de industrialización de la universidad, bastante tardía. Y yo creo que todas esas cosas, la universidad, sobre todo la universidad, debe reflexionar sobre esto. Seguro. Pero a la misma vez tenemos que hacer ciertas admisiones que la universidad de hoy día también sufre de una serie de deficiencias, inequidades, que tiende a precisamente fortalecer unas estructuras de clases sociales que son obvios, tú sabes. Y uno tiene que manejar eso también. Yo creo que cada vez que tengamos una educación más y más costosa, pues eso afecta a los estudiantes, porque ¿quién va a poder sufragar el costo de una educación cara? Pues va a ser los estudiantes que vienen de cierta etapa social. Y esas son cosas que también que hay que atender. Así que yo no hago esa defensa tan fuerte de educación como es hoy día, porque veo mucha deficiencia en ese tipo de educación de la que es hoy día, y uno busca hacer transformaciones de tal manera de que tengamos una educación universitaria que realmente pueda satisfacer las necesidades de nuestro pueblo en general y que nos pueda llevar a una mayor estabilidad económica. Contrario ahora, por las contradicciones económicas que hay, pues tiende a ser los ricos se benefician de la educación universitaria de hoy día y la clase trabajadora es la que sale perjudicada con la educación universitaria que tenemos hoy día. Pero date cuenta que tu crítica ahora mismo, si puedo decirte esto, me parece que examínate bien la crítica que acabas de hacer, porque lo de los costos de la universidad presencial, de hecho es algo que precisamente el régimen neoliberal nos está tirando encima. Y es precisamente para que nos vayamos a la educación en línea. Ahora, cuando yo pienso en el salón de clase, y no tiene que ser el salón de clase, cuando pienso en reunir 15 estudiantes en la grama, en Mayagüez, cuando pienso en ese tipo de evento, de hecho, ¿qué evento puede ser más democrático y más egalitario que el de cuando estamos 15 personas reunidas? Es muy diferente a estar en línea, es muy diferente a Zoom y es muy diferente a Google Meet, que implica que van a haber unas cosas. Ahí sí que las clases sociales van a entrar. Como si tener esos 15 estudiantes de los riquitos sentados frente a ti no es una manifestación de clases sociales. Yo concluiría este programa pues diciendo algo que me parece obvio, que el profesor Heike decía hace un momento que la comunidad universitaria tiene que pensar todo esto, pero normalmente, así como hablamos de clases sociales, tenemos que hablar que la comunidad universitaria, ¿quién es la comunidad universitaria? Porque los estudiantes y los docentes podemos pensar esto, pero si tenemos una administración universitaria que está al servicio de ese sentido común que es el neoliberalismo y que tiene su máxima expresión en la Junta de Control Fiscal, pues podemos pensar todo lo que queramos, pero si no tenemos las garras y la fuerza para empujar a que el futuro de la universidad sea el que nosotros entendemos que es el mejor, pues se vuelve algo, ¿verdad?, sin sentido. Quiero decirle que yo admiro su liderazgo en la APU y que más o menos tengo cierto conocimiento.
fuiste presidente, ¿verdad? Fui presidente. Sí, sí, yo me acuerdo de ti y que hay mucho que hay que hacer ahí. Hay mucho que hay que hacer ahí. Te felicito. En la unión es que está el futuro, unirnos los que amamos esta universidad y los que tenemos un compromiso real a pesar de los debates, porque los debates es parte de lo que le da vida a la universidad, los que tenemos un compromiso real con que la universidad cumpla su misión social en Puerto Rico, ¿verdad? Y que permita crear una mejor sociedad. Amén. Así que, no sé si les parece eso como una buena conclusión. Yo creo que aquí ya no nos da para mucho más. Disfruté este tiempito los tres juntos aquí. Lo disfruté. Yo también. Yo Sí. también. Es más, por momentos me olvidé que era en línea. Tito, te hicieron el día. Amén, amén. Compañeros, les envío un abrazo virtual. Gracias. Gracias por estar disponibles y nos vemos pronto. Vamos Vale. espero que tengamos la oportunidad de repetir esto. Ay, sí. Gracias a ustedes. Gracias, Rivera, y gracias, Tito Meléndez.